estructura 2, ya se los había adelantado, es de alguna manera un repaso por alguna de las corrientes del pensamiento en administración. Trataremos de hacerlo dinámico, es un tema que a mí me gusta mucho darlo, me gusta mucho entender cómo ha evolucionado la teoría administrativa y cómo ha evolucionado todos los aportes sobre gestión. Pero bueno, esto sería hablar básicamente de 150 años aproximadamente, un poquito más también, para lo cual solo vamos a hablar de 70 años de historia de administración, después quedará para otra administración. Profe, soy. Hola. Una consulta. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo vamos a hacer con los trabajos prácticos que estamos pendientes? Por ejemplo, yo recién tengo apenas 2 semanas con ustedes y yo algunos en un trabajo práctico no he presentado ni actividades. ¿Cómo se va a hacer en ese sentido? ¿Cómo puedo hacer? Ahí, si les parece, hacemos después de la clase un ratito, se quedan con los ayudantes, que les expliqué, ellos llevan más, no sé si quieres contestarle ahora, Mara, yo no tengo problema. Llevan más la agenda ellos y el seguimiento de los prácticos que llevo yo. Y después cuando terminás, Martín, quédate un ratito y lo charlamos. Igualmente ya lo que no está presentado a esta altura, tenés que presentar de ahora en adelante los prácticos que siguen. Pero bueno, después quédate un ratito y lo charlamos en el grupo. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que yo tenía inconveniente. ¿Cómo? Yo tuve inconveniente, no podía matricularme, entonces recién hace aproximadamente el tiempo que estoy con ustedes, recién me actualizaron, me pudieron matricular, entonces por eso, no es porque yo no he querido integrarme ni he querido hacer las tareas, sino que lamentablemente hubo ese problema. Entonces recién fue que me regularizaron la matrícula y por eso que estoy asistiendo ya con normalidad. Está claro, más allá de los problemas, se lo vamos a solucionar, quédese tranquilo. Lo único es una cuestión de oportunidad de organización de la clase. Cuando termine con la teoría, seguimos con el caso suyo, pero no va a haber problema. Quédese tranquilo, quédese en la clase ahora y después lo retomamos al final de la clase. Ok, profesor, ok. Gracias. Bueno, les hablaba entonces. Voy a hablar una rapidita serie de tiempo. En 1900, principios del siglo XX, en la evolución, la evolución del pensamiento administrativo, lo que vamos a ver es la escuela clásica, con distintos exponentes, básicamente Frederick Taylor y Henry Fayol. Allá por 1940 vamos a ver la escuela de las relaciones humanas. Lo máximo exponente, o al menos el que empezó a hablar sobre una lógica de gestión distinta a la que venía predominando, es Elton Mayo. Después hay otros referentes en esa época. Y en 1950, más o menos, vamos a hablar de modelo burocrático, de burocracia, con Max Weber, quien fue el creador de este modelo. Y después, bueno, algunos seguidores y algo de eso vamos a hablar. En el medio, 1945 en realidad, por ahí, vamos a hablar de neoclásicos. ¿Sí? Neoclásicos, como su nombre lo indica, son los nuevos clásicos. O sea, fíjense que la escuela clásica estuvo en 1900, los neoclásicos son aquellos que de alguna manera volvieron a trabajar sobre los postulados de la escuela clásica. Acá haremos un rápido paso por los neoclásicos, que en realidad muchos de ellos son los seguidores de quienes fueron los referentes de la escuela clásica. Esta es un poco la línea de tiempo, vamos a llegar ahí hasta 1950, ya vimos teoría general de sistemas, uno la puede ubicar también en 1950, y los aportes de la administración tomados en esa época. Bueno, después vienen otras teorías que no van a ser tema de nuestra materia, la teoría de la organización, la administración estratégica, todos de 1960 a 1970 en adelante. Más allá de las fechas, los tiempos, que son, me imagino que para ustedes son casi tiempos prehistóricos, principios del siglo XX, más allá de eso, y que no tiene mucho sentido trasladarse tanto tiempo atrás, sí lo hacemos solo para que vean la evolución que tiene el pensamiento administrativo y la gestión. Lo importante que son los aportes, determinados aportes,
cuando se trata de explicar el funcionamiento de las organizaciones y fundamentalmente cómo se gestionan estas organizaciones. Acá quiero hacer una consideración general. Vamos a ver, indudablemente vamos a pasar por procesos históricos. Cuando alguien describe, analiza, investiga, entiende qué pasó en una determinada época, esto en cualquier disciplina, no solo en ciencias económicas, sino en cualquier disciplina, lo que tiene que entender básicamente es lo que pasaba en esa época, ¿no? Siempre hay que contextualizar los fenómenos sociales para poder entender los hechos que se desprenden de estas distintas coyunturas temporales que uno intenta explicar. Por eso, cuando hablemos siempre de cada una de las escuelas, vamos a dar un contexto histórico basado en la economía, básicamente, ¿no? En características de la economía, o de las ciencias económicas en general, o de las empresas, o de las relaciones humanas, para que ustedes juntos podamos entender cuál es el ámbito o el contexto en el que estos autores desarrollaron sus ideas. No hay trabajo quizás más inútil que tratar de entender 130 años después por qué alguien proponía algo sin conocer cuáles eran las características contextuales en ese momento. Por eso nos vamos a tomar un tiempo para explicar qué pasaba en el mundo, o en las principales ciudades industrializadas de Europa y Estados Unidos, me refiero particularmente en esa época, en las épocas que atravesemos. Y otra cosa que también quiero aclararles es que no hay un momento formal de inicio y de cierre de una teoría. Ustedes habrán visto que las fechas que acabo de poner, hay algunas que se solapan con otras, entonces no funciona. La evolución la evolución del pensamiento de cualquier disciplina no funciona con fechas de entrada y fechas de salida. Funciona a partir de contextos, funciona a partir de aportes, funcionan a partir de cambios de paradigma. Y estos aportes, estos cambios de paradigma, no tienen fechas exactas de inicio o fechas exactas de culminación. Entonces, cuando hablemos siempre de, por ejemplo, la teoría de las relaciones humanas, y quizás empezaremos a hablar de algunos estudios que ocurrieron allá por 1930, y esos primeros estudios, que además duraban muchos años, fueron sobre los que empezaron a surgir esas conclusiones sobre las relaciones humanas. O cuando hablemos ahora del taylorismo, el fayolismo, el fordismo, vamos a hablar de una época, no hablamos de un año de inicio, hablamos de final del siglo XIX, principio del siglo XX, hablamos de 1880, 1870 hasta 1920, 1930. ¿De acuerdo? Esto es para que no sean tan rigurosos en esta serie de tiempo, porque no hay, los límites también en esto son muy difusos, y seguramente hubo y hay muchos investigadores, autores que siguen trabajando sobre postulados, algunos de ellos, otros no, pero siguen trabajando sobre postulados de los clásicos, o de la teoría de las relaciones humanas, o la teoría de la organización, o la teoría general de sistemas, o la administración estratégica, o el enfoque que quieran analizar. Entonces, la primera parte va a ser compartir con ustedes algunas de las cualidades que tenía, o de las características que tenía el contexto. Esperen un cachito que apreté un botón que no tenía que apretar, me fui. Entonces, la primera parte vamos a trabajar antecedentes históricos, antecedentes de la época. Luego vamos a hablar de uno de los autores, yo creo que uno de los dos principales, o uno de los tres principales autores de la administración científica, de los clásicos, que fue Frederick Taylor. Vamos a hablar algo de sus continuadores, muy por arriba. Luego vamos a hablar de Henri Fayol, otro gran responsable, digamos, y protagónico de estos autores clásicos, de la escuela clásica de la administración, con sus continuadores, estos continuadores de Fayol más enrolados en la escuela neoclásica, y vamos a ver diferencias y similitudes entre ambos. En el medio, cuando hablamos de continuadores de Taylor, vamos a hablar también de Ford, de Henry Ford, que a mi entender también amerita y tiene un lugar muy especial y muy importante en la evolución del pensamiento clásico, y es uno de los importantes autores de
de la escuela clásica y consecuentemente de los aportes de la administración como disciplina científica. Otro de los temas que quería agregar, particularmente hablando de Taylor y Fasor, nosotros de lo que vamos a hablar siempre, más allá de que ustedes tienen que leer Chiavenato en la teoría, Chiavenato es un autor que escribe libros y ha escrito sobre administración y hace una interpretación y versión del Taylorismo, nos parece razonable, por eso lo recomendamos como bibliografía. Nosotros, con lo personal, yo me ocupo más de trasladar con ustedes y contarles la obra que hicieron estos autores, el libro que escribieron estos autores, al menos los dos libros más importantes, uno de cada uno de ellos, que escribió cada uno de ellos, para contarles la estructura y cuáles son los aportes que surgen de su libro, ¿verdad? Que es la manera de describir de la manera más aséptica posible los aportes de estos autores. Cuando uno lee bibliografía sobre estos autores, indudablemente es inevitable que haya opiniones, que haya, y está muy bien que así sea, que haya en definitiva comentarios, que haya posiciones personales sobre el aporte que hicieron y lo bien o mal que lo hicieron estos autores. Nosotros vamos a abstraernos un poco de eso, no en la bibliografía, que sí van a leer Chiavenato, que tiene su opinión al respecto, pero sí en la clase nos vamos a tratar de abstraer un poco de esto y contar básicamente lo que cuentan cada uno en sus libros. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos con los antecedentes históricos, les decía. Para hablar de la escuela clásica, entonces, yo les decía un gran rango, que es 1850, diría yo, 1930, estos 80 años, con distinta participación de los autores clásicos. Hay que situarse en el siglo XIX, hay que situarse fundamentalmente en Europa, en las principales ciudades industrializadas de Europa, en las principales ciudades industrializadas de Estados Unidos. Cuando digo Europa Central, hablo básicamente de Inglaterra, hablo de las grandes ciudades de Inglaterra, Londres, Manchester, hablo de Francia, París, y algunas otras ciudades con un alto grado de industrialización en Europa. Cambian los procesos de trabajo, pasamos de un trabajo artesanal, pasamos de un trabajo manual, pasamos de un trabajo con procesos de trabajo muy heterogéneos, donde cada uno de quienes trabajaban, quienes industrializaban productos, en realidad más que industrializar, eran quienes fabricaban productos, lo hacían siguiendo una tradición, siguiendo una cultura, es lo que seguramente han escuchado mucho, o han leído, o han visto alguna película sobre la relación que se generaba entre los gremios de, por ejemplo, constructores, con el rol del maestro constructor, con el rol de los aprendices, que los aprendices solo podían trabajar cuando ya habían adquirido determinado nivel de conocimientos, y esto los hacía entonces matricularse en el gremio, formar parte del gremio de, por ejemplo, constructores, o herreros, o trabajadores de la madera, el que quieran. Y lógicamente que la traslación de cómo realizar las tareas era a través de la experiencia, en donde el artesano le enseñaba a su aprendiz, su equipo de aprendices, cómo realizar la tarea. Esto que venía desde la época medieval, desde el medioevo, continuaba todavía en el siglo XVIII, en el principio del siglo XIX, y esto cambia radicalmente, ¿no? Empieza a cambiar precisamente. Yo siempre recomiendo algunas lecturas, que no para que las lean ahora, pero si algún día quieren leer, hay algunas novelas de Ken Follett, que son novelas históricas, no sé si han leído algo. Bueno, tiene dos sagas, al menos dos sagas, yo he leído dos sagas, de 3 novelas cada una en el siglo XX, que habla sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y otra saga que es del medioevo, yo creo que debe ser en el año, no me acuerdo, 1300 más o menos, siglo XIV, siglo XV, que además de tener todas las novelas tan buenas, son largas, pero están muy buenas, son atrapantes, pero fundamentalmente lo que tienen también es un muy buen repaso histórico, y habla particularmente de cómo se trabajaba, cómo era la relación del artesano con los aprendices, y demás. Digo, para que lo tengan ahí, en a pie de página, cuando en algún momento quieran leer una novela de estas que son una especie de, con basamento histórico, no hechos reales, pero sí con un contexto histórico bastante fidedigno,
recomiendo que lo lean. Entonces, a partir de la revolución industrial, cuando empiezan ya a haber maquinarias, empieza el vapor a ser un generador de energía que cambia la lógica de la producción. Esto es la primera revolución industrial. Empiezan a existir las primeras fábricas como organizaciones organizadas que empiezan a elaborar y fabricar productos con una determinada tecnología. Esto empieza a generar también y tiene un alto impacto social, socioeconómico. La revolución industrial es mucho más que una revolución de economía, es mucho más que una revolución productiva, es una revolución social. ¿Por qué? Bueno, porque cambia también la concepción del urbanismo, cambia la lógica de las grandes ciudades, empieza a haber aglomerados de personas que atraídos por las grandes fábricas empiezan a acercarse a las ciudades. Esto que es la primera revolución industrial es acompañado por una segunda revolución industrial a partir de 1850, la aparición de la electricidad como una forma de brindar energía mucho más eficiente que lo que es el vapor, más rápida, con mejor eficiencia. La utilización también de algunos materiales para la construcción, como el acero, que empieza también a tener un alto impacto en la producción. Entonces, hay todo un cambio en los procesos de trabajo, ¿no? Por otro lado, hay una expansión del capital financiero, el capital financiero que se empieza a meter en la producción, aparecen las grandes empresas, aparece la inversión en grandes empresas como un elemento para invertir. Entonces, grandes capitales que se vuelcan a la producción a través de la construcción o la creación de grandes fábricas, con grandes equipamientos, con mucha producción. Y esto a lo que conlleva, esto naturalmente, estas grandes empresas, estas grandes fábricas, empiezan a trabajar en ambientes competitivos, no tan cooperativos, aunque había competencia también, pero no tan cooperativos como existía en lo artesanal, aunque había competencia también, por supuesto, pero acá hay una gran competencia. Ya empiezan a competir por empezar a fabricar más y mejores productos. Esta competencia, como toda competencia generalmente aporta, es una búsqueda de la eficiencia, ¿no? Entonces empieza a haber una preocupación, una ocupación por conseguir por fabricar grandes cantidades de productos eficientemente, ¿no? Entonces, esto ya cambia radicalmente todo lo que ocurre en esa época. Empieza mucha gente, mucha población a tener acceso a productos que antes eran productos casi suntuosos. Y estoy hablando de un par de zapatos, estoy hablando de vestimenta, no estoy hablando de productos lujosos, sino estoy hablando de productos que hoy, siglo XXI, entenderíamos en cualquier ejemplo de cualquier manual de economía, veríamos como bienes normales, ¿no? Como puede ser la vestimenta. En esa época realmente la situación era misérrima, había una gran inequidad y una pésima distribución del ingreso, entonces había pequeños sectores que tenían acceso a todo y grandes sectores que no tenían acceso a nada, ni siquiera a habitaciones o a viviendas dignas, a vestimenta, alimentación y demás. Entonces, esto moviliza mucho y cambia esa lógica, les decía hace un rato, cambia y reconfigura el urbanismo, la planificación urbana, la llegada de familias enteras a la ciudad, atraídas por la posibilidad de trabajar, atraídas por la posibilidad de acceder a productos que en economías rurales o alejados de las grandes urbes no tenían ninguna posibilidad de acceder. Entonces, y esto lo que genera es una búsqueda de la eficiencia. Había un método tradicional, un método artesanal, generaba muchísima ineficiencia, lentitud en la finalización de los trabajos, que no todos los trabajos eran iguales, por lo tanto no todos los productos eran iguales, por lo tanto era difícil también determinar el valor o los costos de fabricación de cada uno de los productos, era todo muy difícil de transformar en modelos eficientes. Por otro lado, como siempre digo,
esto mismo empieza a ser una preocupación, y es una preocupación de carácter general, o sea, deja de ser una preocupación de un grupo de empresarios o de un sector de la sociedad para transformarse en una preocupación, yo digo, en una cuestión de Estado. Fíjense en la introducción del libro de Taylor, que es el libro Principios de la Administración Científica, en la introducción, el primer párrafo, Taylor cita al presidente Roosevelt y dice en su mensaje a los gobernadores reunidos en la Casa Blanca, observa que la conservación de nuestros recursos nacionales no es sino el paso previo al problema más general del rendimiento nacional. O sea, que si el propio presidente de Estados Unidos, uno y desde siempre, uno de los países más importantes del mundo, el que habla de rendimiento nacional, el que habla de, definitiva, que hay que cuidar la utilización de los recursos para un mejor rendimiento. Esto básicamente es eficiencia. Entonces, hay toda una movida de búsqueda de la eficiencia, que no es la locura de 1, 2, 3 o 5 personajes de la época, sino que hay toda una concepción nacional hacia la búsqueda de la eficiencia. Búsqueda de la eficiencia que desde el discurso de Roosevelt, hubo dos Roosevelt, ¿no? En la presidencia de Estados Unidos, el otro Franklin Delano, que fue en la Segunda Guerra Mundial, este es 1895, 1903 creo que fue, desde ese discurso de Roosevelt hasta buscar la eficiencia en estas primeras empresas que empezaban a fabricar en grandes cantidades, en forma seriada, en grandes lotes, productos de consumo masivo o de consumo industrial. Marco en otro punto aquí, inexistencia de legislación laboral, o sea, este cambio en el paradigma económico, este cambio en el paradigma productivo a partir de la segunda revolución industrial, se da muy rápidamente, mucho más rápido que un acompañamiento y un ayornamiento de la legislación laboral. Entonces, todos estos cambios se dan en el marco de una legislación laboral que no existía, o que si existía era muy recién naciente, muy nueva, estaba todavía muy poco desarrollada. En realidad, recién hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, empiezan a haber proyectos de legislación laboral. Fíjense, yo creo que se los decía, el día que celebramos, conmemoramos, mejor dicho, no se celebra, conmemoramos el Día de la Mujer, el 8 de marzo, lo hacemos teniendo como referencia una tremenda tragedia que hubo con cientos de mujeres que fueron encerradas en una fábrica por una huelga, se prendió fuego y murieron todas las mujeres, ¿no? Entonces esto pasaba en esta época. El poder de policía de alguna manera estaba siempre del lado del poder económico, que también estaba en el poder político. Entonces, toda huelga era vista como una conspiración, toda huelga o todo peleas para conseguir derechos de los trabajadores era visto más como posiciones anárquicas que realmente como legitimación de los derechos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras en las fábricas. Entonces, fíjense que en Argentina, recién a principios del siglo XX, empieza a haber algunos bosquejos de legislación laboral, allá por 1904. Entonces hay todo un trabajo, pero que llega después de los acontecimientos, ¿no? De adecuación de la legislación laboral. Por lo tanto, no había una protección real de los trabajadores y las trabajadoras en las fábricas, digamos, trabajaban largas y extensas jornadas de trabajo, con poca protección, con muchos y un alto grado de accidentes de trabajo. Predominaba todavía esta idea del derecho, que es lo que llamaba la autonomía de las voluntades, en las cuales toda relación laboral era un contrato privado y no participaba el Estado como un derecho público. Entonces, las situaciones laborales, las condiciones laborales eran pactadas de común acuerdo entre el trabajador y el empleador, pero claro, las diferencias, las necesidades y la inequidad era mucha, para lo cual el trabajador casi que estaba obligado a aceptar cualquier condición de trabajo, aunque sean muy precarias y muy mal pagas, con el solo hecho de tener acceso a un trabajo
y a una remuneración escasa, misérrima, pero remuneración al fin. Entonces, era difícil hablar de autonomía de voluntades cuando las relaciones entre uno y otro sector eran muy inequitativas. Bueno, el otro punto también es qué pasa con las organizaciones sindicales, y habrán seguramente ustedes, por haber visto alguna película de la época, algún repaso histórico de la época, entran en la misma lógica. Las organizaciones sindicales recién se estaban formando, muchas peleas de referentes, de próceres del sindicalismo empiezan en esa época, muchas mujeres, historia de muchas mujeres, de luchas de mujeres en esa época también responden a la voluntad de asociarse, a la voluntad de empezar a tener movimientos organizados que defendiesen los derechos de los trabajadores, cosas que también tardó algún tiempo en que esto pasase. Entonces había una limitada fuerza de las organizaciones sindicales, más preocupadas en esta primera etapa primogénita, digamos, inicial, más preocupadas en que tengan su reconocimiento social de protección a los trabajadores que de ocuparse y preocuparse por mejorar los derechos de los trabajadores. No sé si hay alguna duda, los estoy liquidando. Si tienen alguna duda, algo para acotar, sigo. ¿Hay algo ahí? ¿Cómo está el chat? Lo liquidé, el chat lo dormía el chat. No, el chat es cero. Se clavó 9 hace media hora, ¿no? No, venimos bien por hacer. Bueno, vamos. Hasta ahora todo claro. ¿Qué? Que hasta ahora todo claro. Bueno, me alegro. El otro punto, el último, al menos que pongo en este slide, no porque sea el último, porque me parece importante que compartamos, es la estructura del mercado de trabajo. Entonces, esto yo les decía, al haber habido mayor posibilidades de trabajo, fue cambiando la estructura del mercado de trabajo, ¿no? Entonces se empezó a darle trabajo a mucha más gente de la que tenía antes. Esto lo que logró, o lo que generó, es que las grandes ciudades fuesen un faro de atracción de mucha gente que estaba en pésimas condiciones de trabajo o sin trabajo, particularmente aquellos que provenían de las zonas rurales de estos países, y se empiezan a acercar a la gran ciudad, porque hay trabajo, porque hay acceso a productos, en definitiva, porque prevén que estos lugares les van a dar una mejor calidad de vida por tener acceso a trabajo, a productos y demás, y a desarrollo, ¿no? Entonces empieza a haber un cambio importante en la constitución de la fuerza de trabajo. Empieza a haber muchos trabajadores, o lo diríamos hoy, población económicamente activa, digamos, ¿no? Gente que trabaja o gente que no trabaja, pero que está en voluntad de trabajar. Entonces esto tuvo un cambio muy abrupto desde 1870 hasta 1920. Las cifras, no las voy a dar ahora, porque si no, sí, lo voy a terminar de marear, pero las cifras cambiaron muchísimo. Hubo migraciones internas masivas de gente que trabajaba en el sector rural a las ciudades, atraído por estas nuevas condiciones de trabajo. Sumado, además, a este desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, se le suman las corrientes inmigratorias, que particularmente en América, en Europa también, migraciones internas de país en país más que todo, pero sí hubo corrientes inmigratorias importantes hacia América. De hecho, Argentina es uno de los países que en esa época recibió corrientes inmigratorias muy importantes y muy que calaron hondo en la cultura de nuestro país, ¿no? Galeses, italianos fundamentalmente, españoles fundamentalmente, pero de distintas nacionalidades, vieron en Argentina una idea de país próspero, una idea de un nuevo lugar para poder trabajar, vivir y crear propio desarrollo individual o familiar. Esto pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos también es receptor. Las grandes ciudades industrializadas, Chicago, Nueva York, son receptores de muchas corrientes migratorias, ¿no? De polacos, de irlandeses, bueno, de italianos también, o sea, de muchos que escapan de una Europa empobrecida a tener mejores o mayores o mejores expectativas de vida en estos lugares. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurre que esto genera un desequilibrio fuerte
entre la oferta y la demanda de trabajo. Como todo desequilibrio fuerte entre oferta y demanda impactan los precios. Entonces, realmente, al haber mucha mano de obra disponible, lógicamente que las remuneraciones eran bajas, eran muy bajas, y si alguien no las aceptaba, no había problema porque había infinidad de personas en condiciones de trabajar, con necesidad de trabajar, que iban a aceptar estas condiciones. Entonces, el mercado de trabajo también se modifica abruptamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Sumado además a una muy baja calificación de la mano de obra, con niveles educativos muy bajos, con niveles de instrucción muy bajos, tanto aquel producto de las migraciones internas, o sea, la gente, de los trabajadores rurales que se trasladaban a la ciudad, hasta también aquellas corrientes de otros países del mundo que recalaron en América, que también venían sin conocer el idioma, muchos de ellos, sin tener formación, o sea, eran con bajo nivel de calificación. Esto no es menor, porque estoy quizás dedicándole 42 minutos o 37 minutos porque es importante, porque responde a esto que les decía hace un rato, chicos. Es importante conocer qué características tenía el mundo de una época en la cual vamos a hablar, porque de ahí se entiende el porqué de los aportes, de ahí se entiende el porqué del pensamiento, de la gestión, en fábricas, en organizaciones que estaban en el contexto que rápidamente les acabo de describir. Esto lo pueden leer, esto y algunas cosas más las pueden leer en Chiavenato para mejorarlo. Bueno, en este lugar es donde nacen estos autores clásicos. Ahora sí voy a empezar a trabajar particularmente con Taylor. Taylor nace en Estados Unidos, desarrolla toda su obra en Estados Unidos. Él es un trabajador que empieza a tener muy buenos rindes en su trabajo, a partir de buenas prácticas laborales, empieza a tener reconocimiento de sus superiores, empieza a tener un reconocimiento bueno, que se traduce en ascensos, y llega a tener responsabilidades de gestión en una de las empresas productoras de acero, que es la Midvale Steel, y después de un trabajo fructífero en fábricas, toma un rol más de asesor, lo que llamaríamos hoy más de consultor, porque además de trabajar tuvo la particularidad de que presentaba trabajos, de que exponía su experiencia, hasta llegar a 1911, que escribe su obra más importante. Es un librito muy, muy chiquito, muy sencillo, no tiene más de 90 páginas, 80 páginas, es muy chiquito, que es Principios de la Administración Científica, ¿no? Aquí lo que hace Taylor, vuelca toda su experiencia en fábricas. Recuerden que Taylor es de 1856, esto lo escribe en 1911, fallece en 1915, o sea que casi sobre el final de su vida empieza, más allá de que había tenido trabajos, había presentado trabajos, decide unificar todos esos trabajos en un libro que se llama Principios de la Administración Científica. Recomendación aparte, sí. Este de Taylor es el mismo que en el colegio se ve como el modelo del Taylorismo, el primer como proceso de producción. Exacto. Este es el que da de alguna manera origen al Taylorismo, ¿no? Así como hablamos del Fordismo cuando hablamos de Henry Ford, o en menor medida del Fayolismo cuando hablamos de Fayol. El impacto, yo creo que tanto el impacto de Ford y de Taylor es quizás más conocido que el de Fayol, porque tiene mucho impacto sobre la producción, sobre lo fabril, ¿no? Porque es eso, bueno, vamos a ir viendo. El de Fayol, para mí, es más trascendente que Taylor y Fayol para administración, para la gestión, pero el de Fayol es un enfoque más de cómo dirigir organizaciones. El de Taylor es un enfoque más, si me permiten el término,
que es un poco, no vulgar, pero es un poco, es más fierrero, más de los fierros, ¿no? Más de la eficiencia en la fábrica, de cómo hacer procesos de trabajo eficientes. Fayol tiene una mirada más de la organización, más de qué hacer, qué tiene que hacer el que gestiona para gestionar eficientemente. A ver, Diego. No, justamente iba a decir eso, que Fayol aplica más o menos lo que dice Taylor, que se aplica más a la producción, se lo enfoca más a la administración general. Porque Taylor y Ford se enfocan mucho en la producción, Ford con esto de la línea de ensamblaje y Taylor con la especialización y demás. Sí, la cadena de montaje y todo esto es su aporte. Ellos tienen un enfoque más hacia el taller, bueno, pero por eso también uno cuando hago una breve reseña bibliográfica de Taylor y digo que trabajó en fábricas, no lo digo como una cuestión anecdótica, sino porque realmente él tiene toda su trayectoria de una fábrica, trabajando en una fábrica. Él fue operario, entonces él conoce la cultura de los operarios, él conoce la cultura empresaria de la época, entonces permite tener una mirada justificada por haber estado trabajando junto con otros operarios en esas empresas. ¿No? Digamos, como se dice vulgarmente, no es que toca de oído, sí que conoció de cerca y haber protagonizado la realidad de los operarios en las fábricas. Bueno, escribe en 1911 este libro, que es de alguna manera la síntesis del taylorismo, como marcaba Lautaro, y lo que vamos a empezar a ver ahora es precisamente qué cuenta este libro, cómo está organizado, y vamos a ir haciendo algunos comentarios al respecto. Repito, no tengo opinión sobre el taylorismo, opinión propia, y si lo tuviese tampoco me interesa compartirla. Sí me interesa explicarles el libro, ver cuáles fueron los principales aportes, y después que juntos, entre ustedes y nosotros, nos atrevamos a plantear algunas diferencias, desavenencias, críticas al taylorismo, ¿verdad? Pero que surja esto más de que yo les diga, que surja un poco de las conclusiones que ustedes puedan sacar a partir de lo que vayamos diciendo. ¿Les parece bien entonces? El libro de Taylor, les dije hace ratito, es muy cortito, empieza con esta introducción, no es que le voy a contar todo el libro, y tiene, bueno, yo creo que una primera parte que es muy importante, que él llama Fundamentos de la Administración Científica. Esto, ustedes tengan en cuenta que él le intenta dar a sus aportes una metodología científica. Para hablar de una metodología científica, él lo que dice es, bueno, yo voy a explicar fundamentalmente, inicialmente, cuáles son mis fundamentos, cuál es mi metodología de trabajo, cuáles son, mis hipótesis metodológicas, cuáles son mis premisas de trabajo, por qué yo creo que una administración científica tiene que ser de esta manera, porque veo esto, porque observo esto. Hay mucho empirismo metido, por esto que les expliqué hace un rato, su trabajo, y hay mucho de experiencia real, de lo que él vio en la relación fundamentalmente entre los empleadores y los operarios y los trabajadores. A esta primera parte de su libro, él le llama su fundamento de la administración científica. Entonces, para ir entre nosotros organizándonos un esquemita de descripción. Primero, antecedentes históricos, es lo que hemos hablado en estos 40 minutos. ¿Es importante que lo sepan? Es importante. ¿Son aplicables nada más que a Taylor? No, uno los puede aplicar también a las principales ciudades industrializadas de Europa, quizás algunas cosas de corrientes inmigratorias, aunque también las hubo, aunque en menor medida. Entonces, lo mismo se traslada a cualquier autor clásico. Sirve para Ford, sirve para Taylor, sirve para Fayol. El segundo punto importante es sus fundamentos, es su hipótesis metodológica, en qué trabaja Taylor, en qué piensa Taylor cuando él dice, bueno, hay que hacer esto entonces para administrar eficientemente los trabajadores. Y aquí es donde él plantea estos cuatro fundamentos de la administración científica. El primero se llama identidad de intereses entre patrón y obrero. Este material les queda, este material lo vamos a subir a partir de hoy, así que es un buen punteo, no alcanza para nada con esto, pero es un buen punteo para ordenarlos. Identidad de interés entre patrón y obrero. ¿Qué dice él entonces? ¿Qué es lo que no ve en las fábricas y debería existir para una administración eficiente y racional? Es que haya identidad de intereses entre patrones y obreros. ¿Qué significa identidad de intereses? Que a los dos les importe que la fábrica funcione bien.
les importa tanto a los operarios, perdón, tanto a los empleadores, porque ellos, la fábrica es más eficiente, entonces la fábrica funciona mejor, la fábrica vende más, el empleador gana más, y también le debe importar al operario. ¿Por qué? Porque si la fábrica funciona mejor, el operario también va o debería ganar más. Él dice que, lamentablemente, lo que ve en las fábricas es que hay una rivalidad entre los operarios y los trabajadores y los empleadores, como que hay una relación no solo de identidad de intereses, sino que el peor, hay un antagonismo marcado entre uno y otro. Dice textualmente: la mayoría de estos hombres consideran que los intereses fundamentales de los empleados y los patrones son necesariamente antagónicos. Entonces, él lo que dice es que tiene que haber un espíritu colaborativo en la empresa, en las fábricas, no solo entre empleadores y operarios, sino que no solo entre operarios y empleadores, sino también entre trabajadores, que tiene que haber un espíritu colaborativo, ¿sí? Cooperativo. Más allá de que después va a marcar una especie de competencia entre los trabajadores. Pero él lo que marca es que tiene que haber cordialidad, en definitiva, en la fábrica. Este es el primer punto: identidad e interés entre patrones y obreros. El segundo punto es lo que él llama una limitación de la producción. Lo que marca Taylor en estos fundamentos de la investigación científica, en esta parte, es cuáles son los limitantes de la producción, cuáles son aquellos problemas, aquellos pensamientos, aquellas ideas, aquellas culturas que están impregnadas entre trabajadores y empleados, que hacen que la fabricación, la producción, no sea explotada en su máximo potencial, sino que esté limitada, que esté restringida por alguno de estos elementos. Y dentro de estos limitantes de la producción, identifica tres aspectos. Los voy a ir viendo de a uno. El primer aspecto que identifica dentro de la limitación de la producción es la idea, dice él, de que el aumento de la producción genera desocupación. Él dice eventualmente que la limitación de la producción se puede reducir en tres aspectos, y dice: primero, el sofisma, que desde tiempos inmemoriales ha sido casi universal entre los obreros, de que un aumento material en la producción de cada obrero o cada máquina traerá como resultado a la larga un gran número de hombres que se quede sin trabajo, ¿no? Que un gran número de hombres se quede sin trabajo. Espere que voy a poner a cargar la máquina, porque me puedo estar quedando sin batería. Este es el primer elemento que Taylor marca como limitante a la producción. Esta idea, a su entender errónea, de que una mayor producción iba a generar entonces mayor desocupación. Seguramente, al pensar que iba a haber una sobreoferta de productos, y esto iba a generar en definitiva iba a bajar las cantidades demandadas. Bueno, lo que explica Taylor es lo que uno puede explicar en cualquier modelo económico, de manual, de capítulo 1, de cualquier manual de introducción a la economía. Lo que explica Taylor es todo lo contrario. Él explica claramente que hoy hay un gran problema en acceder a los productos a partir de que hay una poca demanda, poca oferta de productos, ¿no? Entonces, ya sabrán ustedes de economía que si hay una baja oferta de productos, ¿qué pasa con el precio de los productos demandados? El precio baja y aumenta la demanda. Si hay baja oferta, ¿qué pasa no, con si hay baja oferta, aumenta sube. el precio. Aumenta. El precio. El modelo ajusta. Y si hay sobreoferta. Muy bien, sobreabundancia de demanda, digamos, el precio ajusta, el modelo ajusta con el precio subiendo, ¿verdad? Ustedes habrán visto el punto de equilibrio, sobre oferta de demanda, sobre oferta de oferta, y cómo ajusta, ¿verdad? Entonces, Taylor dice: si hay mayor producción,
si hay mayor eficiencia, hay mayor producción, hay mayor cantidad de productos, esto va a lograr que el precio de los productos baje, al haber una mayor cantidad de oferta. Al haber mayor cantidad de oferta, al bajar el precio, entonces lo que va a haber un aumento de demanda. Entonces la gente va a tener acceso a mayor cantidad de productos y los va a demandar esos productos. De hecho, él lo dice, dice, tómese el caso de los zapatos, por ejemplo. La introducción de la maquinaria para fabricar zapatos, que anteriormente era hecha a mano, ha traído como resultado que los zapatos sean fabricados a una fracción de su costo anterior de mano de obra, y que se vendan tan baratos que ahora casi todo hombre, mujer y niño de la clase obrero compra 1 o 2 pares de zapatos por año, y vaya siempre calzado. Mientras que antes cada obrero compraba tal vez un par de zapatos cada 5 años, e iba descalzo la mayor parte del tiempo. El uso de los zapatos era entonces un lujo y no una necesidad, ¿no? Por eso hay que entender la lógica de la época. Entonces, él que decía, no es que va a generar desocupación, al contrario, va a generar una merma, una baja en los precios, y esto va a generar aumento de demanda. Por lo tanto, este aumento de demanda que va a generar, va a generar más producción. El segundo, ¿está claro hasta ahora? ¿Vamos bien? El segundo punto de esta limitación a la producción. Entonces, sí, básicamente lo que está diciendo es como refutar esta idea de que si aumentas la producción va a generar desocupación. Exacto, él no está de acuerdo con eso, tal cual. Tal cual. Gracias. Refuta esa idea, excelente. Y consecuentemente que genere desocupación, ¿no? Se refuta esa idea, muy bien, y trabaja con el segundo, que es la existencia de sistemas deficientes de administración. Y acá lo que él cuestiona básicamente es, como su nombre lo indica, es la forma en que se organiza el trabajo. Acuérdense que yo les había dicho que era un sistema muy artesanal, en donde el artesano trasladaba con sus procesos, con sus maquinarias, con sus formas, con sus metodologías, trasladaba cómo fabricar el producto a aprendices. Estos aprendices, de la misma manera, una vez que lograban la autonomía del artesano, tenían sus propios aprendices, y así el sistema fue durante siglos organizándose. Ahora, lo que plantea Taylor es que cuando ya esos oficios forman parte de la empresa, pasan cosas curiosas, dice él, como que en una misma empresa los mismos productos o los productos se hacen de distintas maneras, se hacen de distintas o a través de distintas formas. Lo que pasaba entonces es que la empresa ofrece distintos productos, por ejemplo, distintos pares de zapatos, hechos de distintas maneras. ¿Por qué? Porque el artesano trasladaba su savoir-faire a la fábrica. Entonces, sobre lo que insiste Taylor es que hay que terminar de alguna manera con esta forma de producir, y él plantea dos críticas a lo que él llama la administración por iniciativa. La administración por iniciativa era la administración tradicional, si quieren llamarle, ¿no? Era la administración por iniciativa del trabajador. ¿Por qué le llamaba así? Porque era el artesano el que por su iniciativa hacía y fabricaba los productos con una determinada característica. Entonces él propone básicamente, y dice que el problema es lo que él llamaba el problema de la holgazanería, ¿no? Él sintetiza esto en lo que él llama la holgazanería, de holgazán, ¿sí? de pocas ganas de laburar, digamos, sería a palabras de hoy, ¿no? Y él explica la holgazanería de dos maneras. Él explica una holgazanería natural y una holgazanería sistemática. La holgazanería natural, él critica como un sistema deficiente de administración, cuestiona la forma de pago. Él dice, en la administración por iniciativa se paga por tiempo, se paga jornal, sea por día, sea por semana, sea por quincena, independientemente de lo que cada uno produce. Entonces, él cuenta que se daban situaciones que hay dos trabajadores, uno que produce mucho, él llama que tiene energía, vitalidad, ambición extraordinaria,
que le gusta trabajar mucho, y uno al lado que no tiene esas cualidades. Terminado el día, uno fabrica 10, el otro fabrica 2, llega el momento de cobrar, y van a cobrar los dos lo mismo. Esto es lo que pasaba, cobraban los dos lo mismo. ¿Qué piensan ustedes, en la lógica de ustedes, siglo XXI, que pasaría cuando hay dos trabajadores, cuando uno cobra más, cuando los dos cobran lo mismo, cuando uno trabaja más y cuando uno trabaja menos? ¿Qué creen que pasaría? ¿Que el que trabaja más empieza a trabajar menos, o el que trabaja menos trabajaría más? El que trabaja más empieza a trabajar menos. Claro, la lógica, por eso vieron lo que ustedes, sin ser especialistas en Taylor, lo que piensan ustedes es lo mismo que decía Taylor, es lo que decía Taylor en esa época. Por eso llama holgazanería natural, porque él dice que es natural de las personas, que al ver que quien está al lado tiene un rendimiento menor y cobra lo mismo, lo natural es que él vaya hacia ese comportamiento, en lugar de pensar que el que tiene un comportamiento menor hacia el trabajo, de menos compromiso al trabajo, vaya a un comportamiento mayor, ¿no? Bueno, a esto le llamaba holgazanería natural. Y por otro lado habla de algo más complejo aún que esto, que es la holgazanería sistemática, le llamó él. La holgazanería sistemática apunta básicamente a los problemas de procesos de trabajo. Entonces, él lo que dice es, ¿cómo se puede controlar a un operario a hacer una tarea cuando es el operario el que propone cómo hacer? Cuando es el operario / artesano el que dice y sabe cómo se tiene que hacer un par de zapatos, o cómo se tiene que hacer una prenda de vestir, o cómo se tiene que hacer un lingote de hierro. Entonces se hace difícil desde la gestión controlar eficientemente cuando no se sabe cómo hacer la tarea. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Vamos bien? ¿Lo van entendiendo? A esto le llama holgazanería sistemática. Entonces, quédense con estos dos conceptos. Holgazanería natural, propia de el comportamiento y la conducta y la cultura natural de dos operarios ante distintos niveles de rendimiento y una misma remuneración. Y por otro lado, esta holgazanería sistemática que está en no saber cómo poder controlar a alguien que está realizando una tarea. Bueno, ayúdenme un poco ustedes, ya me estoy cansando de hablar. ¿Podemos volver a repasar lo de la sistemática? Sí. Vamos ahora a la natural y ahora repasamos la sistemática. Ayúdenme ustedes, ¿cómo solucionarían ustedes en esa época, no digo ahora, en esa época, cómo hubiesen solucionado esto que le pasaba cuando dos personas con distintos rendimientos cobraban lo mismo? ¿Qué hubiesen hecho? Dar incentivos por producción. Muy bien. Pagar por resultados de producción, pagar lo que se llama a destajo, pagar por pieza producida, no por tiempo, ¿verdad? Particularmente en aquellos trabajos que puede hacerse una identificación de una relación entre la producción, la eficiencia y la cantidad de trabajo. Si uno dice un trabajo administrativo, bueno, ya es más difícil de establecer un estándar. Ahora, si uno tiene que fabricar cantidad de bulones por día, puede hacer una relación entre lo que significa un rendimiento eficiente en el día traducido en cantidad de bulones. Y al que cubre eso lo paga, y al que no alcanza le paga menos. Esto es lo que propone Taylor. Un sistema de remuneración a destajo por pieza. Por eso es importante esto que en algún momento marcaba Lautaro del sistema Taylor, y creo que lo decía Diego también, muy orientado hacia la producción. Porque este sistema, este modelo, tiene sentido cuando puede determinarse un estándar de producción, que es sobre el que se basa luego la remuneración. ¿Me siguen? Entonces, era muy sencillo. Estudio de tiempos y movimientos. Veíamos cuánto podía fabricar un empleado tipo, un empleado medio. Más que medio, un empleado, decía Taylor, apto para hacer esa tarea, ¿no? Les pongo un ejemplo que marca Taylor en su libro, trasladar lingotes de hierro. Bueno, entonces, ¿qué se buscaba? Se buscaba un trabajador con aptitudes físicas, con cualidades físicas, vigoroso físicamente para poder trasladar lingotes de hierro. Se lo miraba, se lo estudiaba, se lo analizaba, se descartaban movimientos inútiles, se buscaban maquinarias útiles, se hacía todo un análisis de tiempos y movimientos y se llegaba al estándar. ¿Qué significaba el estándar? La cantidad de lingotes de hierro que en situaciones normales podía trasladar una persona por día. En función de eso, se determinaba una paga. Si trasladaba esa cantidad de lingotes por día, cobraba $1,85. Si la superaba, cobraba un premio, que no era proporcional
el premio a la que superaba la producción, pero cobraba un premio. Y si no alcanzaba esa producción, se le llamaba la atención, ahora vamos a ver de qué manera, se le llamaba la atención para que tenía que cumplir ese objetivo. ¿Lo ven? Entonces, fíjense cómo de esta manera intenta derribar esta holgazanería natural, en tanto y en cuanto él pone ahora a competir. Por eso les dije que iba a haber hace un ratito les dije, ojo, que después va a haber una contradicción con esto, con este espíritu colaborativo. ¿Por qué? Porque pone a competir, en definitiva, a los operarios para que ellos mismos sean los que tengan que aumentar su rendimiento. Genera más una situación de justa deportiva, como decían algunos críticos, más que un espíritu colaborativo, ¿verdad? Y ahora vamos a la sistemática, y acá sí que lo repito. La sistemática está basada, la holgazanería basado en la incapacidad que tienen estos sectores administradores, digamos, de poder controlar la tarea. ¿Por qué? Porque no saben cómo se hace. Esto es lo mismo que alguien que hace zapatos, yo lo contrato para hacer zapatos, y se pone a hacer zapatos. Y yo no sé cómo los hace. Al no saber cómo se hacen los zapatos, nunca puedo determinar qué tiempo le lleva a hacer los zapatos, de qué manera hacerlos. Entonces, es el artesano, es el operario, el que mantiene el savoir-faire, es el operario, el artesano, el que mantiene el know-how, y es en definitiva el que hace que sea imposible de controlar entonces cuál es la mejor manera de hacer las cosas. ¿Te quedó claro, Lautaro? Entonces, es holgazanería sistemática, porque hay una manera, hay un sistema de hacerlos a la cual el empleador, el administrador, el que controla esa producción, a la que no puede acceder. Entonces, ¿cómo hace Taylor para terminar con esta holgazanería sistemática? Bueno, a través de este estudio de tiempos y movimientos, lo que hace es aprender y apropiarse, más que aprender, apropiarse del conocimiento del artesano, y de esta manera él desagrega una tarea compleja como hacer un par de zapatos en una sumatoria de tareas simples y sencillas y repetitivas que les permiten entonces realizar con mayor eficiencia e incluso con trabajadores menos calificados la misma tarea que hacía el artesano en un par de zapatos. Dicho de otra manera, lo que era el trabajo de uno solo, que era trabajar, era hacer un par de zapatos, era un trabajo artesanal, se desagrega en una serie metódicamente estudiada de tareas articuladas y coordinadas que les permiten luego llegar al mismo producto final, que es el par de zapatos. De esta manera, se termina con esa holgazanería sistemática porque se sabe ahora cuánto deben tardar los operarios para fabricar una silla, un lingote de hierro, para trasladar un lingote de hierro, o para fabricar un par de zapatos. No sé si les queda claro. Sería la división del trabajo, ¿no? Sería una superdivisión del trabajo, sería una super especialización de tareas. Exacto, de tal manera que el algo tan complejo, o complejo al menos, como hacer un par de zapatos, se desagrega en una serie de actividades más sencillas, que son hechas cada una de esas actividades por una persona. Entonces una persona lo único que tiene que hacer es pegar una suela, y está todo el día pegando una suela. Una vez que le pone pegamento a la suela, se la da a otro, que ese otro hace otra etapa del proceso productivo, que luego se la da a otro que hace otra etapa del proceso productivo, y así hasta llegar al par de zapatos. Pero el que se especializa en ponerle pegamento a la suela, está pegando suelas todo el santo día. Con la idea, que la veremos luego hasta qué punto es así, con la idea de que la especialización de tareas y la superespecialización genera mayor eficiencia en el trabajo. ¿Esto por qué? Bueno, pues esto también surge del pensamiento lógico que tenemos cualquiera de nosotros, que cuanto más veces hacemos una cosa, la hacemos mejor. ¿De acuerdo? Bien. Y la tercera es, le llama ineficiencia derivada del uso de métodos empíricos. En realidad ahí lo que habla es en general de la inexistencia de un método científico. Es muy cortito el párrafo que habla sobre eso, y él dice, bueno, en realidad lo que debe utilizarse acá es un método científico que reemplace estos métodos empíricos. Por supuesto que para él los métodos científicos eran, básicamente, y sabiendo algo de metodología científica, son métodos empíricos, porque él observa, mira, ve cómo se produce
él observa, mira y ve cómo se hace una tarea, copia ese procedimiento, lo mejora, lo optimiza y luego lo replica en una serie de comportamientos y de acciones sencillas, repetitivas y rutinarias. Bueno, el otro punto es la necesidad del estudio científico del trabajo. Entonces, estos primeros puntos los tienen claros, ¿no? Identidad entre patrones y obreros, es algo así como una relación win-win, diríamos ahora, le conviene a uno y también le conviene a otro, que haya prosperidad, que haya buen clima y armonía laboral, y que todos laburen más para ganar más, y ahí ganamos todos. El limitante en la producción, en donde este modelo de aumento de oferta no va a generar desocupación, sino que lo que genera es que la demanda se reacomode en aumento de demanda a partir de la baja y la merma de los precios, en holgazanería natural y sistemática, y en la necesidad de métodos empíricos y científicos. Ustedes tengan en cuenta que este libro fue escrito en 1911, como les dije, por lo tanto, él lo que hace ahora es decir con la experiencia que muchas fábricas, muchas empresas, mejoraron mucho su eficiencia a través del estudio científico. Lo que hace en este punto, necesidad del estudio científico, es comprobar por sus propios medios, y volcarlo en el libro, que las empresas que han utilizado esta administración científica han mejorado. Dice, por ejemplo, se ha producido un aumento del 30 al 100% de los salarios que los obreros ganaban bajo el antiguo tipo de administración gracias a la administración científica. Los obreros han comprendido que un gran aumento en la producción trae como resultado el empleo de un mayor número de ellos. O sea que él hace en este punto una especie de síntesis de los beneficios de la instalación gradual, dice él, de este sistema Taylor. Y la necesidad de la organización científica, que básicamente es lo que dice que este sistema de producción debe transformarse también en un sistema de organización científica. O sea que, como vamos a decir, y lo diremos más adelante, él inicia su modelo en la producción, inicia su modelo en los talleres, y luego traslada o intenta o recomienda en estos fundamentos que ese modelo eficienticista de los talleres se traslade a un modelo de gestión de toda la organización. Y vuelve a decir lo mismo, él vuelve a decir que gracias a este modelo ya no hay conflictos, o han mermado mucho los conflictos entre los operarios y los empleadores. Repite esto mismo, que reciben salarios entre un 30 y un 100% mejores a los que eran con los antiguos sistemas de administración y demás. Bueno, ¿dudas con esto? ¿No? El chat se movió de 9 a 10 en 50 minutos. Nada. Así que seguimos bien. Sí. El concepto, me acuerdo, de hombre-máquina, ¿lo proponía Taylor o Fayol? Bueno, el concepto del hombre-máquina es un concepto que no usa ninguno de los dos, pero de alguna manera, en esto que les decía yo, las distintas interpretaciones que se ha hecho, se le atribuye al taylorismo, digamos, ¿no? El taylorismo, en definitiva, no es que considera al hombre como una máquina, ninguno de sus... Bueno, lo considera, ahora voy a hacer algunos fragmentos para que vean cómo considera al trabajador, pero sí, es de alguna manera una síntesis de quienes explican el taylorismo, diciendo que consideraba el recurso humano como un recurso más de producción. Y esto es básicamente lo mismo, considerarlo como una máquina, ¿verdad? Pero sí, yendo a tu pregunta, es el taylorismo el que atribuye más esta relación hombre-máquina, que en realidad también responde a un modelo y a un paradigma organizativo que se llama las organizaciones mecanicistas, ¿no? que tienen básicamente estos modelos como paradigmas, el paradigma mecanicista, ¿verdad? ¿Alguna otra Pensé duda? que lo decía Taylor, me mintió el libro de administración de la secundaria, entonces. No es que lo mintió, no, que seguramente en algún momento lo haya dicho, no es que me parece que sí, el enfoque del taylorismo va
va ahí. Yo nunca le leí, no leí todo de Taylor, era claro, nunca le leí decir que el hombre se comportaba como una máquina. Hasta a veces cosas peores ha dicho, pero nunca le hizo. Pero sí, no está mal que piensen esto, no está mal que piensen esto, ¿verdad? Pero fíjense, para ir un poco yendo sobre esto, ¿no? Él habla en su libro, después de los principios, es lo que vamos a ver ahora, ya empieza a hablar de distintos trabajos, habla de cómo manipular eficientemente lingotes de hierro. Y él dice que, dice lo siguiente, por eso digo que el primer ejemplo, dice, es el relativo al manipuleo de lingotes de hierro. Y se elige esta tarea por ser la más tosca y más elemental forma de trabajo que se puede encargar a un hombre, o sea, el hecho de cargar una cosa, ¿no? Tal labor no exige otras herramientas que sus manos. El obrero se agacha, levanta un lingote que pesa alrededor de 92 kilos, camina varios pasos y luego lo deposita en el suelo o sobre una pila. Así introduce como, fíjense lo que dice luego. Este trabajo es tan tosco y elemental que creo firmemente que sería posible adiestrar a un gorila inteligente de modo que llegara a realizarlo en forma más eficiente que cualquier hombre, ¿no? Bueno, sin embargo, se demostrará que la ciencia para este tipo de trabajo puede mejorar el rendimiento del hombre. O sea que tiene estas frases que, leídas rápidamente, podrían decirse que asimila el trabajo de un operario a un mono adiestrado. Él en realidad lo dice pensando en que hay una manera científica de transformar hasta trabajos que son muy básicos, como es transportar lingotes de hierro, en métodos de trabajo eficientemente estudiados gracias a esta administración científica. Pero seguramente que no es que le hayan mentido. Yo diría, como una síntesis, diría consideraba al hombre como una máquina. El problema es algo más que eso. Yo creo que consideraba al hombre como un recurso más de la producción, en donde si no servía, se reubicaba en otro lado. O sea, tiene todo un componente más de pieza de una maquinaria que de hombre-máquina. ¿De acuerdo? Genial, Claro, gracias. yo lo que iba a acotar, cómo andan, que lo que Hola, se Sol. ve, cómo andan en muchas oportunidades, es que lo veía como un engranaje de esa máquina que él define. A veces capaz simplificamos y decimos eso, pero es como decía Martín, como una pieza de ese método que él considera como un engranaje para lograr el objetivo. Es así. Yo estaba viendo algunas otras frases que tiene por aquí, pero bueno, lo dejamos para después. ¿Está claro entonces? Vamos a dar los principios. Sol, te saludamos y si me aguantan 2 minutos voy a buscar un vaso de agua. ¿Seguimos? Bueno, no sé si dale. querían aclarar algo a los prácticos ahora. Mara, denme 5 minutos que me busco un vaso de agua que Bueno, así dale. podemos seguir un rato más. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, sí, teníamos un par de cosas que habíamos visto con los chicos. Primero subimos, sí, creo que hoy a la mañana subimos una actualización de la guía de la lista con las notas de todos los trabajos prácticos. Falta la del test 3 y bueno, la que tuvieron tiempo para entregar hasta, creo que era la semana pasada, el domingo, no, no me acuerdo bien ahora hasta cuándo tenían tiempo para entregarla. Pero bueno, está con las actualizaciones. Lo que sí vimos, que había varios grupos que entregaron fuera de término. ¿Se acuerdan que nosotros esto lo aclaramos un poco? A ver, aquellas personas que entregaron, grupos que entregaron fuera de término, no los vamos a corregir. Después vamos a hacer una resolución o una propuesta de resolución entre todos, pero esos grupos no, porque es como le explicamos la otra vez. Hicimos una excepción la otra vez con el grupo 12, porque era, bueno, la primera vez y todos estábamos aceitando esta forma, pero bueno, los que entregaron fuera de término van a quedar sin corregir. Después, había tres cosas eran. Había otra duda más de alguien que preguntaba del test de lectura, la definición de sistemas, que nada, nosotros habíamos puesto que era un todo unitario compuesto por una o más partes, y una alumna decía, pero en la fotocopia dice 2 o más partes, entonces le había puesto falso. Es lo mismo, digamos, el concepto era ese, por una o más. Entonces eso quedaba falso. Y había otra cosa más que queríamos decir. ¿Cuál era, Mari? ¿Te acordás? No, lo de los prácticos,
El test de lectura. Una persona que quizás que había entrado a realizarlo dice que no estaba la nota. Ese lo hablamos luego, perfecto. No pero bueno, esos son todos, así que después vamos a subir las notas del test de lectura 3 y para la semana que viene van a tener la resolución del trabajo práctico de los chocolates. Y ahora cuando Martín termine la clase vamos a charlar un poquito para que ya puedan, a ver si se pueden empezar a conseguir. Está disponible en Netflix, en algunos otros lugares, una película que vamos a ver, que justamente la vamos a aplicar mucho a Taylor. Así que es una película divertida, está buena. ¿Es la de Chaplin? No, no es la de Chaplin, es un poco más actual. Se llama Hambre de Poder. Ahí voy, se llama Hambre de Poder. Así que ahí la pueden ver. Sol, perdón. Nosotros habíamos entregado el trabajo ayer antes de las 12, creo que fue por las 11. Y no recibí es el que dice recibido, para quedarme más tranquilo. Pero no sé si... Bueno, ahora eso lo vemos después. Es raro que no hayas tenido el recibido, pero lo vemos después, no te preocupes. A nosotros tampoco. Sí, nosotros tampoco. Lo enviamos el sábado y no nos llegó el mail. Tampoco recibí el recibido de anoche. No, el grupo 7 tampoco. Es raro. Bueno, yo por lo menos yo no mandé recibido solo. Estaba viendo el tema ese que había visto muchos que estaban fuera de término, que es lo que hoy te comenté temprano. Claro, los que están fuera de término no se va a poner recibido, pues están fuera de término. Había varios, muchos que estaban fuera de término. ¿Hasta qué horario era? A las 12 de la noche, chicos, todo el domingo incluido. Hasta ayer a las 12. Llega la 23:59. Yo tuve un problema con el Gmail, Sol, soy Lucila, y lo entregué a las 12:25, 12:30 más o menos. Claro. Pero tuve problemas con el Gmail porque no encontraba el mail a donde lo teníamos que mandar, porque el tuyo me da como que no lo podés recibir. No, igual el correo para recibir los trabajos prácticos es el que nosotros les ponemos, que es el de los trabajos prácticos. Y el que se mandó a esa hora, ustedes siempre traten de no dejarlo, tienen una semana, todo para último momento, por las dudas que les pasen estas cosas. Pero todos los trabajos que se entregaban antes de las 12 tuvieron el recibido. Eso estamos 100% seguros. No, eso no es. ¿Cómo? No, todavía no, te acabo de decir eso. No, yo lo mandé antes de las 23 y no llegó el recibido. Yo también. Nosotros lo mandamos el sábado a la tarde y no llegó el recibido. Bueno, lo seguimos viendo después. Está Nazareno levantando la mano. Y profe, lo que quería decir es que yo tenía anotado que era hasta el 5 que se podía entregar. Y muchos ahí en el chat están diciendo lo mismo. El que era el domingo era el trabajo anterior. Claro, yo tenía entendido eso, que se puede entregar hasta las 00 del lunes. O sea, hasta hoy. ¿Y qué hora es la 0 del lunes? Claro, yo tenía... Perdón, 00 del martes, lo dije mal. No. ¿Martes? No. Bueno, nos ponemos de acuerdo después, no hay problema. Chicos, quédense tranquilos, lo arreglamos de alguna manera. Tampoco es cuestión de ajustar algunas cosas nada más. Ahora ya seguramente después con los chicos, con Mara, Lisandro y Sol, nos gusta que participe, que mande trabajo. Si hubo algún malentendido con las fechas, con las horas, bueno, es normal que esto pase. Mandemos la culpa a la pandemia, que da para todo, y nada, lo corregimos. Quédense tranquilos, no hay un problema ahí. Lo importante es que hagan los trabajos, que comprendan lo que están haciendo y que cumplan en tiempo y forma también, por supuesto, que eso es muy importante. Pero bueno, si hay algunos ajustes que hacer, los vamos haciendo. ¿De acuerdo? Capaz de poner entre las 12 de la noche, que siempre es un horario medio picantón, porque no sabes bien qué es noche, qué día, podemos poner a las 4 de la tarde o a las 21 y queda más claro, pero nada. Para no confundir, vamos a cambiar el horario. Igual también ustedes tengan un poco de paciencia, porque si era hasta ayer a las 12 de la noche, son las 5 de la tarde, capaz que todavía no pudimos contestar todo y decirles recibido. Así que darnos por lo menos un día pedimos de gracia, ¿no? Para poder contestar. Pero vamos a cambiar el horario, así no hay confusión.
Ahí está, cambiamos el horario y tengan paciencia, también dormimos a veces. Sí, para el próximo lo organizamos bien y así no quedan grises. Ahí está, listo, salió. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Me tomé un respirito y veo que hay 69 participantes todavía, ¿eh? Estoicamente estamos. Bueno, vamos con los últimos 20 minutos. Entonces, todos estos fundamentos que vimos en el punto anterior, ¿para qué tenían sentido? Bueno, para que darle un fundamento, a la redundancia, darle una hipótesis metodológica a lo que Taylor entendió como sus principios de la investigación científica. Sus principios de la investigación científica es algo muy de los clásicos, hablar de principios. Cuando veamos rápidamente a Ford, vamos a ver que tiene sus 3 principios. Cuando veamos a Fayol, van a ver que tienen sus 14 principios. Cuando hablemos de Harrington Emerson, van a ver que tienen sus 12 principios de la eficiencia. No se preocupen que eso no lo vamos a ver, simplemente lo nombraremos. Sí, los de Fayol, pero no los de Emerson. Pero en definitiva, es un clima de época hablar de principios, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cuál es el razonamiento? Para que hemos visto que pasa esto, y hemos visto que aplicando esto las cosas funcionan y funcionan bien, por lo tanto, para gestionar eficientemente hay que tener estos principios, y hay que hacer esto. Esta es la metodología utilizada por los clásicos. Son principios, recomendaciones, pero es algo más que recomendaciones, ¿no? El principio es más parecido a los mandamientos que a un mandato que a una recomendación, ¿verdad? Entonces, bueno, Taylor tiene sus principios, son 4 principios, son estos 4 que voy a pasar ahora a leerles, o a decírselos en realidad, ustedes los pueden leer. Acá Chiavenato tiene otra interpretación de los principios, pero no importa, es lo mismo, no se hagan problema. Estos son los 4 principios del Taylorismo. Chiavenato habla de principios de planeamiento, de control. Taylor no habla de eso, tira estos 4 principios así como lo ven. Dice básicamente que, entonces, por lo visto, en los fundamentos se aplican estos 4 principios. ¿Cuáles son estos principios? Entonces, el primero es desarrollar para cada elemento del trabajo una ciencia que reemplace los antiguos métodos empíricos. Entonces, este es el primer punto. Acuérdense que algo decíamos aquí en la necesidad del estudio científico, la necesidad de la organización científica. La crítica de Taylorismo va hacia los métodos empíricos, hacia los métodos tradicionales, hacia los métodos no racionales de cómo trabajar, de cómo organizar el trabajo. Por lo tanto, él dice como primer principio que cada actividad, cada tarea del operario puede ser transformada en un método científico. Cualquier tarea, así como dice él con los lingotes de hierro, habla también de verificación de municiones para bicicleta, habla de trabajo de albañilería, habla de trabajos con una pala, en definitiva, habla de distintos oficios y a todos les encuentra una vuelta para desarrollarlos científicamente. Entonces, es el primer principio. Una vez que está este método científico que reemplaza el método empírico, aparece el segundo principio, que es seleccionar científicamente, instruir, enseñar y formar al trabajador. Entonces, fíjense la lógica. Sigan la lógica, les va a ser más fácil que aprenderse de memoria los 4 principios. Primero, un método científico. O sea, tenemos el oficio, tenemos la actividad. Él está convencido que cada actividad, cada oficio puede reemplazarse por un método científico. El empirismo puede reemplazarse por el método científico. Una vez que desarrollan el método científico, esto es como, por ejemplo, trasladar científicamente lingotes de hierro, dice, bueno, ahora seleccionemos a los trabajadores. ¿Qué significa seleccionar científicamente? Bueno, seleccionar a los trabajadores con aptitudes físicas o capacidad a priori adecuada para la tarea del primer método, para la tarea científica. Entonces, si tengo que transportar 92 kilos de lingotes de hierro, o muchos lingotes de 92 kilos, normalmente buscaré una persona cuya capacidad física esté en sintonía con la actividad que tiene. ¿Sí? Y además, instruirlo, enseñarle cómo hacer la tarea, de cómo se hace la tarea. Taylor tenía él una frase que
él hablaba de One Best Way, es la única y mejor manera de hacer las cosas. Para él, toda tarea tenía una única y mejor manera de hacer las cosas. Y esa única y mejor manera de hacer las cosas se lograba a través de este estudio de tiempos y movimientos. En el estudio de tiempos y movimientos desagregaba las tareas inútiles, veía qué herramientas eran las más eficientes, y una vez que llegaba a esa optimización de movimientos, de tareas, de descansos también, no es cierto que Taylor hacía trabajar más tiempo a los operarios, lo que los hacía porque tenían también su periodo de descanso, porque también forma parte del rendimiento. Entonces, a nadie le conviene que un operario esté cansado porque rinde menos. Pero él los hacía descansar, eran descansos físicos. ¿Sí? Todos sus enfoques estaban pensados en el cansancio físico, no tanto no en el mental, ¿no? Esta quizás puede ser una observación que se le haga al Taylorismo. Entonces, este de One Best Way, la única mejor manera de hacer las cosas, se la enseñaba al operario para que pueda hacerlo, ¿verdad? El tercer principio es, una vez que está el método científico, una vez que está el operario capacitado, formado, instruido, enseñado, aparece este tercer principio que es, se debe cooperar cordialmente con el operario. ¿Qué es la cooperación cordial? Es darle todos los elementos para que el operario pueda trabajar. No es hacerse ser amigo, estar todos contentos, no. Lo que significa básicamente es, bueno, venís a la fábrica, te doy los elementos, te doy las herramientas, te doy los métodos, te doy todo para que vos puedas hacer la tarea. Esta es la cooperación cordial. ¿Por qué esto es un principio? Porque recuerden que antes, yo les decía, el operario llegaba con su propia metodología, con sus propias herramientas, y esto era un caos. Entonces, no, un caos no, pero digamos, esto generaba que no había un criterio uniforme para la elaboración o fabricación de productos. Repasamos: método científico, selección científica, cooperación cordial, esto es enseñarle y darle las herramientas para que pueda hacer la tarea. Y el último y cuarto principio es distribuir equitativamente el trabajo y la responsabilidad entre el administrador y los obreros. De tal manera que el obrero, tiene una única responsabilidad, que es hacer la tarea. Mientras que el otro sector, el programador, o el administrador, o el empleador, como quieran llamarlo, dependiendo del tamaño de la empresa, va a tener como responsabilidad el controlar, planificar y programar, mejor dicho, planificar, programar y controlar la tarea que hace el trabajador. Fíjense que para él, para Taylor, esto era algo positivo para el operario. El operario lo único que tenía que venir es todos los días a trabajar. Iba a llegar a su lugar de trabajo y se iba a encontrar con un lugar de trabajo, con herramientas de trabajo y con un método. Y de lo único que era responsable el trabajador era de hacer bien ese método. Mientras que el resto era responsabilidad del sector administrador o del sector programador o controlador. ¿Los entienden, chicos, chicas, estos cuatro principios? Selección científica versus empirismo, perdón, ciencia versus empirismo, selección científica, cooperación cordial con el obrero y distribución equitativa de las responsabilidades, en donde el trabajo es responsabilidad del operario y todo lo demás es responsabilidad del sector programador. Entre ellos, por supuesto, la planificación y el control de la tarea. Algunas recomendaciones adicionales, como para ir cerrando el Taylorismo. Y después vamos a charlar algunas críticas y demás. En materia de división del trabajo, algo que dijeron recién ustedes, acá sí voy a ir anotando algunas cosas porque los voy a ir escuchando más a ustedes, pero en materia de división del trabajo, entonces, lo que ustedes llamaron una especialización, dijo uno de ustedes, ¿verdad? Hay que especializar, estandarizar y dividir. ¿Cómo es? ¿Especializar? Estandarizar procesos Bien, y dividir el trabajo. Como lo de la fábrica de alfileres de Smith. muy bien. Y división. Entonces, acá hay una primera división del trabajo. Importante, ¿no? El trabajo se desagrega en partes, se desagrega en distintas tareas, y a cada operario se le asigna una tarea específica. Se supone entonces
que ese operario, haciendo siempre esa tarea, por eso se llama super especialización, haciendo siempre esa tarea, la va a hacer de forma más eficiente. Pero a su vez, hay una división de trabajo a nivel global, a nivel empresa, que está expresada en el cuarto principio, que es una división entre un sector que programa, un sector que planifica, un sector que controla, un sector que modifica procesos, versus, mejor dicho, no versus, y un sector trabajador, un sector ejecutor, los operarios. Entonces, una primera división de trabajo taylorista marcada, clara, entre un sector programador y un sector ejecutor, y dentro del sector ejecutor, una super especialización de tareas con la idea de que una mayor especialización va a finalizar en una mejor optimización, una mayor optimización, perdón, de la tarea a realizar. ¿De acuerdo? Me fui otra vez. En materia de división de trabajo creo que venía. Esto ya lo vimos, espero que así sigo el orden y no nos mareo. En materia de selección de personal, lo que les decía recién, ¿no? Una selección científica, una selección que adecúa su búsqueda y su perfil a los requerimientos del recurso humano con relación al trabajo. Por ejemplo, hay trabajos que, según Taylorismo, era más óptimo que lo hiciesen las mujeres, por algunas cualidades físicas que tienen las mujeres y no tenían los hombres. Esto a decir de Taylor, principio del siglo XX. A ver si puedo buscar esa receta. Bueno, no lo encuentro ahora. No importa. Pero él dice, bueno, para esto hay que tener cualidades físicas, transportar lingotes de hierro, por ejemplo, para verificar lingotes, para verificar municiones de bicicleta, hay que tener rapidez visual, y ahí encuentra, de alguna manera, que su selección de personal está básicamente definida, basada en capacidades físicas para realizar la tarea, ¿sí? En cuanto a los métodos de trabajo, bueno, aquí lo que es importante como aporte, como recomendación, es el estudio de tiempos y movimientos. El estudio de tiempos y movimientos, que como les dije hace un rato, tiene, bueno, 5 pasos, no importa, él desarrolla 5 pasos, pero básicamente es elegir a las personas que sean duchas para realizar tal tarea, ponerlas a trabajar, hacerles repetir los movimientos y llegar a un óptimo de este proceso, lo que alguno de ustedes llamó recién un estándar. Es un doble objetivo, encontrar the one best way, la única mejor manera de hacer las cosas, y encontrar también el estándar, porque una vez que se encuentra esa única mejor manera de hacer las cosas, lo que se determina es el estándar, que es la cantidad de productos que tiene que fabricar por día. Y una vez que se tiene eso, se tiene la remuneración. En definitiva, todo el sistema Taylor se define por estos elementos. Estudio de tiempos y movimientos para ver cómo se hace la tarea y de la manera más eficiente. Un sistema de objetivos o de estándares diarios para cumplir con ese objetivo, con ese proceso de trabajo, esos objetivos de trabajo, y un sistema de remuneración basado en esos estándares. En cuanto a la política de personal, bueno, aparece como importante esto que les decía, la remuneración. La remuneración, que básicamente de esto se trata, es lograr el estándar, es que el operario cumpla ese estándar diariamente, y a partir de que lo cumpla o no lo cumpla, se le va a pagar el monto convenido, ¿no? Pone algunos ejemplos. Taylor, si lo encuentro rápidamente, se los leo. Si está sobre el final, creo que está sobre el final. Bueno, ahora no lo encuentro, pero básicamente lo que decía, acá estaba. Fíjense cómo explica el sistema de la política de personal, ¿no? Y de cooperación cordial. Dice, a medida que cada obrero llegaba a la fábrica, sacaba de su propio casillero, con su número en la parte exterior, 2 fichas, en una de las cuales se indicaban las herramientas que debía sacar del depósito
y el lugar donde debía comenzar a trabajar. O sea que el tipo llegaba a laburar, se encontraba con una ficha que una le decía qué máquinas tenía que utilizar, qué herramientas y dónde tenía que trabajar. Esto es cooperación cordial para el taylorismo, esto es el tercer principio. Y en la segunda ficha se le da un resumen de su trabajo del día anterior, es decir, el trabajo realizado, el salario ganado, etc. Hay una segunda fecha donde se hacía una síntesis de lo que había trabajado el día anterior. Fíjense lo que pasaba en esta ficha. Muchos de estos obreros, dice Taylor, eran extranjeros y no sabían leer ni escribir. Fíjense el impacto de las migraciones, de las corrientes inmigratorias. No sabían ni leer ni escribir, pero todos conocían a primera vista el contenido de la ficha, porque las de color amarillo indicaban al obrero que no había logrado efectuar su tarea completa del día anterior, y le informaban que no había ganado $1,85 por día. Como todos sabían que solamente a los obreros muy capaces se les permitía continuar permanentemente en esa cuadrilla, esto era una advertencia de que al día siguiente debían ganar su salario completo. De manera tal que cuando los obreros recibían fichas blancas, sabían que todo marchaba bien, y cuando recibían fichas amarillas, comprendían que debían mejorar, o de lo contrario se les cambiaría el trabajo. Se les cambiaría el trabajo se refiere a que serían reubicados en otros sectores. Lo cierto es que en realidad, cuando no cumplían sus objetivos, lógicamente, habitualmente, la aplicación del sistema Taylor hacía que se los despida, y venían algunos otros con mayores aptitudes para el trabajo. Entonces la política personal era esta, era $1,85 por día, para el caso del ejemplo que plantea Taylor. El que alcanzaba ese objetivo diario, ese estándar, lo cobraba. El que no lo alcanzaba, no cobraba ese $1,85 y sabía que tenía que alcanzarlo el día siguiente, porque si no se lo reubicaba. Y al que lo superaba, se le pagaba un extra, ¿sí? Como un premio, un bonus, por haber superado el estándar. Y por último, en cuanto a la supervisión, acá hay algo que es también importante, que deben saberlo, que es esta política de lo que Taylor llamó capataces funcionales. Taylor habla de un sistema de supervisión, ¿no? Esto de supervisión, vamos acá. Un sistema de capataces funcionales en los cuales lo que decía Taylor con relación a una supervisión eficiente, lo que marcaba era que, así como el operario tenía una superespecialización en sus tareas, esa superespecialización también debía trasladarse a la supervisión. De tal manera que un operario debía tener distintos jefes o distintos supervisores dependiendo de cuál era el problema que tenían para solucionarlo, para poder solucionarlo. Entonces, había, dice Taylor, hasta 8 capataces funcionales. Algunos que se encargaban de problemas vinculados al cronómetro, o a cronometrar las tareas, otros que se encargaban de problemas de planillas, otros que se encargaban de problemas técnicos. Entonces, esto lo que generaba es que el operario, dependiendo del problema, debía dirigirse a un capataz determinado dependiendo del problema. Esto era básicamente en lo que refiere a los sistemas de capataces. ¿Sí? Esperen que veas la ocasión. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ¿me podría repetir el método del trabajo? ¿Perdón? El de métodos del trabajo. El método de trabajo, básicamente, lo que ahí tiene que destacar como aporte es el estudio de tiempos y movimientos, en donde él analizaba cómo se debía realizar la tarea a través de un equipo de observadores, en lo que estaba él y sus equipos de trabajo. Él observaba minuciosamente cómo desarrollaba la tarea, la cronometraba, la medía, cambiaba herramientas, le daba descanso. Era como una especie de prueba en terreno, ¿no? Una prueba empírica totalmente. Y cuáles eran los movimientos más eficientes, y a partir de esto determinaba cuál era la mejor manera de hacer el trabajo. ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias. Al contrario. ¿Dudas con esto?